Hola familias, soy Yamila del Spy Familiar de Itaca. Hoy trataremos el tema de la lectura y el acompañamiento a los más peques de casa en este proceso. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre la conexión de la lectura con toda la parte emocional. Veréis que en ese sentido insisto en las distintas tertulias en conectar pues, la acción o el tema sobre el que hablamos con esa parte. Bueno, realmente lo hago porque en ocasiones queda un poquito olvidada y la considero fundamental para dotar de sentido cualquier proceso en la crianza. Es algo que hablamos mucho en Spy y que tenemos bastante presente y pues de este modo también lo traslado a esto. El contacto temprano con la palabra en todas sus posibilidades expresivas, ahora estamos hablando de cuentos, lectura, es la clave de conocimiento para los más peques y supone una apertura con el mundo pues, de los afectos, del vínculo, además conecta con la creatividad y con otros muchos aspectos que alimentarían esta parte emocional y esta construcción del afecto para los más peques. Entonces, es por esto que insisto mucho en tener presente qué supone la lectura, pues desde que nacen en adelante, para ellos y para ellas, mucho más allá de qué pueden interpretar de esta lectura, porque en cada etapa van a poder extraer un significado diferente, van a poder sacar un partido distinto y en esto voy a entrar un poquito más adelante, un poco más la parte práctica. Además de toda esta conexión emocional y de esta parte pues de vinculación con el peque y de ganar esta calidad en lo que es la relación que se consigue pues a través de estas rutinas de lectura, también es súper importante ya que a día de hoy conocemos que los niños y niñas despliegan muchas de sus actividades interpretativas que les ayudan a comunicarse, a dar significado y sentido. Y todo esto empieza a crearse mucho antes de que ya puedan leer. Es decir, estas conexiones simbólicas y todo esto va ligado a las voces, a las palabras y a las historias que hemos podido contarles o que hemos podido construir conjuntamente desde peques. Entonces, siendo práctica, importante, ¿cómo trasladar esto a la realidad diaria, ¿no? Nos encontramos en casa, en el día a día, ¿qué es adecuado para cada etapa? Voy a hacer 3 distinciones. Primero, de 0 a 12 meses, ¿qué sería interesante tener en cuenta, ¿no? Para atender estos momentos con un bebito o una bebita de 0 a 12 meses? Pues sobre todo señalar las figuras cuando explicamos, hacer mucho contraste con las voces en el momento en el que pues contamos la historia, señalamos los objetos, los pictogramas. Mientras estamos desarrollando este momento es súper importante tener presentes nuestras manos y lo que implican y la voz, porque estos movimientos de manos y los cambios de voz van a ser aquello que les estamos transmitiendo en este momento. Cuando todavía pues no pueden manipular los cuentos, en realidad va a ser lo único que les vamos a estar transmitiendo, con lo cual es súper importante que tengamos presente que de esto va a depender también, ¿no? Que les resulte atractivo, que se entretengan en este momento. De 0 a 12, sobre todo, como he dicho, súper importante, gestos y voz. Con gestos también me refiero a la interacción que se puede hacer con el bebé en el momento en que explicamos, caricias, tocar las manitas, permitir que señalen, ayudar que señalen cuando ya empiecen a poder hacerlo. Vale, ahora, de 1 a 2 años, importante, la lectura va a ser a través de las imágenes. Es decir, aunque algunos cuentos que utilicemos incluyan el texto, lo importante es relacionar estas imágenes con las experiencias del nene o la nena. Otra de las
estrategias importantes de 1 a 2 sería jugar al dónde está y dejar que el peque señale. Esto ayuda mucho a generar también esta interacción con el cuento y a crear pues la curiosidad, las ganas y la motivación de seguir buscando o encontrando pues qué es esto que falta. Y además en una segunda etapa también podríamos incluir qué es y dejar que respondan. Es obvio que de 1 a 2 años se abarca mucho contenido distinto porque es muy diferente pues plantear cuentos para 1 que para 2, pero dentro de esta franja de edad sobre todo destacaría esto, el hecho de hacer lectura de las imágenes, relacionarlas también con las experiencias del peque, para que así pueda irse creando un poquito pues esta asociación, ¿no? Y por último, la etapa de 2 a 3 años. ¿Qué sería importante tener en cuenta aquí? Pues leer el mismo cuento más de una vez hace que el contenido de la historia pues lo vayan integrando de forma progresiva y que el cuento les genere seguridad. Y a la vez, esto está relacionado con el agrado de este cuento. A veces, igual habéis visto que algún cuento no les interesaba y que lo rechazaban y en un momento dado lo habéis podido incorporar, pues estaban ya preparados para esto. Y una vez que lo habéis incorporado, surge el amor hacia este cuento, ¿no? Igual el cuento que no querían comienza a ser su favorito. Pues es súper importante tener presente que esto sobre todo se da por la seguridad que les causa, pues el saber qué va a pasar, el conocer la historia. Esto en esta etapa, sobre todo de 2 a 3, les hace sentirse muy bien mientras están escuchando, ¿no?, este cuento o compartiendo este cuento con vosotras. Después, más cositas de 2 a 3. Pararse en los detalles de las ilustraciones. Aquí ya podemos extraer mucho significado. No simplemente nos basamos en dónde está esto o qué es aquello, sino que pues podemos iniciar un diálogo y comenzar a compartir, ¿no?, qué sucede en esta historia. Y esto también va a ser algo que les va a ayudar mucho a ir conectando más con el cuento. Es importante tener estas diferencias presentes, porque claro, no es lo mismo explicar un cuentito o compartir este momento de rutina de cuento con un peque de 1 añito que con un peque de 3. Entonces, también conociendo cómo podemos aproximarnos, posiblemente les vamos a poder acompañar mejor. Utilizando un poquito estas franjas de edad, también es cierto que no podemos usar el mismo tipo de cuento para una etapa que para otra. Por ejemplo, cuando se hablaba de bebés de 0 a 1 añito o de 0 a 6 meses, sobre todo, es súper importante que se utilicen libros blanditos, de ropa y que puedan manipular sin hacerse daño. Esto sobre todo por el hecho de que, bueno, cuando comiencen a poder sujetar, vamos a tener que tener en cuenta que sea algo apropiado para su manipulación, para que puedan sentir pues los distintos tactos, las diferentes texturas del cuento. Además, el hecho de que incluyan una parte musical, cuentos pues de canciones de cuna, para ir reconociendo distintas partes del cuerpo mediante las caricias, serían también súper adecuados. Un poquito más adelante, ya a partir de los 6, más o menos hasta los 12 meses, igual podríamos pasar a utilizar libros de exploración, como los libros juego. Además, utilizar libros en los que las imágenes sean realistas y de un entorno cercano para que puedan pues comenzar a identificar. Hago parón dividiendo mucho por de esta edad a esta, de estos meses a aquellos, y no me gusta nada tener que categorizar así, porque al final cada niño, cada niña va a marcar el ritmo de qué necesita en cada etapa. Pero entended que lo hago un poquito por intentar ordenar estas ideas, ¿vale? Pero en el momento en que esto suponga un jaleo de pero tiene 6 meses y le está gustando pues más que hagamos otro tipo de cuento o de rutina, ¿no?, relacionada con el cuento, pues vale, perfecto.
no tengáis en cuenta ni mucho menos estas categorías. Vuelvo a la parte inicial de disfrute, de compartir y de que el ritmo lo va a marcar en sí el nene o la nena. Así que ahora sigo manteniendo estas categorías de franja de edad, pero sobre todo tened esto presente. Lo que os comentaba. Cuando están pues en la etapa de 1 a 2 años, igual ya podemos aprovechar y entonces incluir libros de diferentes formatos, con otros tamaños, con ilustraciones pues que ya incluyan distintos estilos, técnicas diferentes. Ya podemos comenzar a incluir pues imágenes un poquito más abstractas y sobre todo cuando están en la etapa de 2 a 3. Aquí ya sí que libros con palabras descriptivas que relacionen un poquito, sobre todo la historia con lo cotidiano del nene o la nena, va a ser lo que les ayude mucho a conectar con la historia, porque aquí ya pueden identificar qué sucede, uy, esto me sucede también de algún modo. Se trata de intentar pues que sientan un poco esta similitud con lo que van a vivir, con lo que están viviendo y con lo que la historia a su vez nos está narrando. Entonces, después de este lío de categorías, que ahora me pensaré si ha quedado claro o es demasiado jaleo, importantísimo es tener presentes que la lectura, la literatura, el aproximar esta parte artística a los bebés y a la franja 0 a 3 es súper importante, mucho más allá de la lectura alfabética. El bebé lee muchos lenguajes y estos son leídos y descifrados por su familia, por los seres que le acompañan, mamás, papás, hermanitos, hermanitas, y es la mejor forma en la que podemos nutrirles de esto. Entonces, leer en esta etapa, en la primera infancia, significa aprender el mundo a través de la voz de aquellos seres que te rodean, ¿no? Y que son los que sienten más amor por el bebé. Y así lo perciben también. Entonces, esta parte quizá es la que conecta totalmente con esta área emocional que os he mencionado. Para mí es la fundamental, pero a pesar de esto, súper importante también tener presente que esta conexión con la lectura va a favorecer en su comunicación, en el lenguaje y en empezar a familiarizarse con la literatura que a una escala distinta van a ir recibiendo en adelante. Entonces, a través de la poesía, de los relatos, de los primeros cuentos, de las imágenes, el bebé descubre una lengua y va enriqueciéndole y organizando de algún modo toda esta información pues a nivel cognitivo. Entonces, al final, todo esto conecta de algún modo pues esta parte afectiva, esta parte vital, con esta parte cognitiva y es lo más importante. Veréis que en esto me hago un poco de jaleo explicando porque es un tema que me apasiona muchísimo y lo considero fundamental. Pero creo que sí que ha quedado un poquito claro, que han quedado algunas de las ideas claras. También sé y tengo presente que es un momento un poco delicado para poder acceder a los cuentos, a los libros, ya que normalmente pues está la biblioteca a nuestro alcance, podemos ir allí, coger prestados los cuentos. Bueno, os voy a dejar unos enlaces para que podáis consultar algunos de los cuentos para las distintas etapas por internet, y si en casa pues no disponéis de cuentos en este momento para poder ofrecerles o para poder tratar, pues de este modo, por suerte, tenemos mucho material a nuestro alcance. También es cierto que esta parte digital no debe de romper con todo lo que hemos comentado, pero bueno, las circunstancias son las que son. Ahora mismo tenemos los medios que tenemos y es la forma en que quizá podemos tener al alcance pues historias, cuentos, y aunque sea mediante el formato digital,
podemos utilizarlo y hacer que así sea, bueno, positivo para los peques de algún modo. Si os parece, en la próxima publicación o más adelante vamos a tratar también este tema de pantallas, gestión de esto durante estos días y cómo hacer un poquito. Bueno, familias, pues me despido. Espero que os haya servido y un abrazo muy grande. Chao.